no enfatizamos o Invita, no le Señor, ponemos para ver un mayor milagro en fuerza, su vida. Invita, Señor. mayor fuerza en lo que tiene que ver con este propósito del ayuno. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estos dos propósitos. Y el primer propósito del ayuno, voy a empezar con estos dos pasajes que tiene que ver con el inicio de la iglesia del Señor. Que lo que vamos a ver ahora está muy relacionado al ayuno y la obra, la gran comisión, la iglesia del Señor. Entonces, quise buscar en los inicios de la historia del cristianismo, allá cuando iniciaba la iglesia primitiva, y para ello teníamos que ir al libro de Hechos. Y me pareció tan interesante encontrar este pasaje que está en el libro de Hechos, Hechos 13, del 2 al 3, que me gustaría compartirlo y entonces iniciar. Y dice así, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, y le impusieron las manos y los despidieron. Dice que pasaje bastante interesante. Dice que ministrando ellos al Señor, estando en oración y ayunando, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, para la gran comisión a la que yo les he llamado. Y entonces la iglesia en ese entonces dice, después de haber ayunado y después de haber orado, impusieron las manos sobre ellos y entonces los despidieron. ¿Por qué este pasaje? ¿Qué tiene que ver este pasaje con los propósitos del ayuno? Porque fíjate que lo que vamos a estudiar hoy, este propósito del ayuno tiene que ver con este punto. El propósito del ayuno para expresar preocupación por la obra de Dios. Y me pareció, eh, eh, llamó la atención mi corazón. Llamó la atención mi corazón, porque uno de los propósitos del ayuno dice para expresar preocupación por la obra de Dios. Y aquí quiero decir que muchas veces nosotros como cristianos, aunque sí es cierto que ayunamos y ayunamos a veces con buenas intenciones, ayunamos, buscamos ayunar en la manera en que Dios a nosotros nos manda, para perdón, para santificación, para arrepentimiento, para búsqueda de Dios, muchas veces omitimos este punto que tiene que ver con la preocupación de orar e interceder por la obra de Dios en el mundo, por la obra de Dios en el mundo. Y fíjate que estudiando un poquitito, como te decía, encontré unos datos bastante interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes. Y estos datos los encontré en una página que yo estudio y sigo, que tiene que ver con una estadística de la Alianza Evangélica Mundial. La Alianza Evangélica Mundial o la Asociación Cristiana Mundial, la Asociación de Iglesias Cristianas a nivel mundial, ¿cierto? Que tiene por sigla OEM. Esta organización, la Alianza Evangélica Mundial, nace en 1846. 1846. Y esta estadística la hicieron el año pasado, en el 2019. ¿Sí? El año antepasado, ya estamos en el 2021, el año antepasado, ¿cierto? En el 2019. Y bastante interesante, para que veamos la necesidad del pueblo de Dios de buscar e interceder por la obra del Señor y por sobre todo aquellos que toman la posta en esta hermosa labor, pero no fácil, que es llevar la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo a todos los pueblos y las naciones. Y fíjese, quiero compartir contigo estos datos bastante interesantes sobre esta estadística. Y según el estudio de la Organización Mundial de Iglesias Cristianas, muy pocas personas, dice, seguramente muy pocas personas imaginan que cada año, sí, cada año, cada mes, 1.500 pastores dejan el ministerio por algún tipo de conflicto, por sentirse quemados en la obra o por alguna caída.
500 pastores. Vamos a decir pastores de tiempo completo, pastores de medio tiempo, o como nosotros lo conocemos también a veces, o directores paulinos, ya como quisiéramos llamarlo. Ellos lo llaman pastores, ¿no? Pero dicen 1.500 pastores al año, al mes, están dejando su ministerio por algún tipo de conflicto. Y eso hace que la obra del Señor se frene. Dice esta encuesta, este estudio, esta estadística, entre aquellos que se fueron o aquellos que se quedan, entre quienes no dejan el ministerio, ¿cierto? Sino que permanece, el 57% confiesa que que haría otra cosa si tuviese otro lugar a donde ir. Si tuviese otro lugar a donde ir. El 57% de aquellos que no abandonan la obra, pero dicen que confiesan que lo harían. Sí, o sea, que igual dejarían la obra si es que realmente tuvieran otro lugar a donde ir. Más o menos se sienten como que no tienen otra alternativa, por eso es que continúan. Fíjese qué estadísticas tan fuertes la que estamos leyendo. El 60% de los pastores piensa que su dedicación al ministerio de la iglesia ha impactado negativamente en su pasión por expandir el evangelio. El 60% de estos pastores que quedan, hay un gran porcentaje que se retira, pero aquellos que quedan, dice, inclusive se sienten, dice que la dedicación al ministerio ha detenido su pasión por expandir el evangelio. O sea, como que se sienten atrapados y que no tienen la libertad que necesitan para expandir más el evangelio, porque la denominación, la institución donde están, pesa más quizás las políticas internas que verdaderamente la palabra de Dios. Y esto ha hecho que muchas de los pastores a nivel mundial se sientan decepcionados o frustrados por, su pasión por expandir el evangelio haya menguado grandemente. Pero esta cifra, aunque nos parezca un poco asombrosa, nos sorprenda, todavía se pone un poco más grave, ¿cierto? Porque dice que inclusive el impacto que se tiene en la familia. Las esposas de los pastores, el 45% de ellas, fíjense cómo estaba en el 2009 la iglesia a nivel mundial. El 45% de las esposas de los pastores alertan del gran daño físico, emocional y espiritual por el cual pasan junto con su familia. ¿Por qué? Porque dice las relaciones interpersonales también se ven afectadas en la labor ministerial pastoral. El 25% de las esposas indican que la agenda de sus maridos es una fuente de conflicto y afecta negativamente a sus familias. Otro punto que está afectando la vida de aquellos que encabezan o están al frente de las iglesias. El 90% de los pastores, fíjese este dato, el 90% de los pastores trabajan más de 50 horas a la semana y aún así no cesa la presión que cada uno de ellos siente, porque el trabajo nunca está terminado y siempre se espera más de ello. Esto es lo que se conoce como el activismo. Cuando estudiamos en la Universidad Evangélica, nos decían a nosotros, cuidado con este error, porque este es uno de los principales motivos por los cuales hoy vemos muchos pastores enfermos con sus familias deterioradas, porque muchas veces el 90% de ellos no sabe o no sabe cómo administrar el tiempo o dividir lo que realmente importa, ¿sí? Además, dice esta estadística, el 94% de los pastores sufre graves presiones por la exigencia de tener
una familia perfecta. Todas estas razones hacen que cada año, muchos siervos de Dios dejen la labor o dejen la gran comisión y dejen entonces así ese llamado tan bonito que Dios les ha hecho. Fíjense estos datos tan interesantes. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? ¿Cómo podemos nosotros ayudar desde este lado? Pues digo yo, estudiando este tema, que muchas veces nosotros los cristianos ayunamos de forma tan egoísta y centrándonos solamente en nosotros, en nuestra necesidad, en lo que nosotros buscamos, en lo que nosotros queremos, y perdemos de vista muchas veces el objetivo por el cual estamos como iglesia del Señor, el cual es expandir el reino de los cielos acá en la tierra. Entonces, fíjese que esta estadística nos muestra cómo hoy la iglesia está perdiendo terreno a causa de todo lo que acabamos de leer. Entonces, una necesidad para nosotros como hijos de Dios es interceder espiritualmente en esta lucha que estamos llevando cada uno de nosotros. Es así que nosotros los cristianos entonces podemos o debemos o podemos ayunar y orar por aquellos que tienen una carga por la obra de Dios, o los que tienen una escala relativamente más grande de responsabilidad por la expansión del evangelio en el mundo. Del evangelio en el mundo. Por eso tomaba yo el primer pasaje, decía que después de haber ayunado y orado, enviaron a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé, Pablo después, ¿no? Por ejemplo, el cristiano puede sentirse obligado, y más que obligado, diría yo, debe tener ese sentir del corazón, el compromiso, ¿cierto? O el sentir en lo más profundo de su corazón de ayudar en la obra de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en oración y ayuno. ¿Sí? En oración y ayuno. Es una responsabilidad que todos nosotros debemos tener. El cristiano puede sentirse con el compromiso a ayunar y orar por la obra de Dios en algún lugar que sepa o sabe que haya sufrido una tragedia, que en algún lugar que haya sucedido una tragedia, alguna iglesia que haya sufrido alguna decepción o una derrota aparente. Yo pregunto, ¿conocemos esto? ¿Vemos esto como una realidad hoy en la vida de la iglesia a nivel mundial? Pues sí lo vemos. Evidentemente los vemos. Y nosotros no somos la excepción de ello. Y es más, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, aquel que crea que está firme, mire que no caiga, mire que no caiga. ¿Sí? Hay pastores grandes siervos de Dios, que han tropezado, que han caído, iglesias que se están cerrando en el mundo, muchas iglesias que se están cerrando en el mundo, y la obra del Señor se está deteniendo. Cuando la obra del Señor cada día debería avanzar en nuestra vida. Por eso es tan importante que hoy el cristiano deje a un lado esos sentimientos de centrar muchas veces solamente en uno mismo y empezar a mirar desde el punto de vista espiritual también en qué podemos aportar para la obra del Señor. Y acá tenemos dos ejemplos extraordinarios. El ejemplo de Nehemías y el ejemplo de Daniel. ¿Sí? Nehemías, ya conocemos el contexto histórico, y también el de Daniel. Nehemías 1, del 3 al 4, la palabra de Dios nos dice, nos narra que cuando Nehemías recibe la carta, él se empieza a preocupar por la situación del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, a pesar de que algunos ya habían vuelto a Jerusalén después del exilio, ¿cierto? Estaba en una situación bastante deteriorada y bastante complicada. Es por eso que Nehemías, dice el libro de Nehemías, del
Capítulo 1, del 3 al 4, dice, las cosas no andaban bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tenían grandes dificultades y vivían en desgracia. Y la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas a fuego. Dice la palabra de Dios en Daniel, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Sí? Nehemías se entera de la situación. Nehemías se da cuenta que con el pueblo de Dios, los que habían vuelto a Jerusalén, las cosas no estaban bien. Si aquellos muros habían caído, la ciudad estaba deteriorada, estaban en peligro. Dice la palabra de Dios que Nehemías entonces dice, cuando oí esto, me senté a llorar. Se sentó y hizo lamentación por muchos días y ayunó y oró al Dios del cielo por aquella situación. Creo que ese también debería ser hoy el sentir de nuestro corazón y el sentir de cada cristiano. ¿Sí? El sentir de cada cristiano. Al ver estas estadísticas, al ver la realidad de la iglesia del Señor hoy, porque hoy realmente, digo yo, la iglesia del Señor está muy dañada, muy deteriorada. Han manchado mucho la imagen del Señor por tantos escándalos que se han visto a lo largo de, no solo ahora, sino de la historia. Y no voy a hablar de una denominación en particular, sino que lo que vemos hoy, lo que vemos hoy, pastores que se hacen ricos ilícitamente, casos de abuso, casos de todo. Hoy es increíble lo que nosotros escuchamos y oímos. Y entonces, así de la misma manera, también hoy necesitamos hombres como Nehemías, que al oír lo que oímos recién, estas estadísticas, se nos conmueva el corazón. Se nos conmueva el corazón y dejemos de lado entonces centrarnos tanto en nosotros mismos y empezar a mirar desde otras perspectivas. Cuando lo escuché, dice, hice duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Este fue el propósito del ayuno de Nehemías. Cuando escuchó que a pesar de que muchos exiliados judíos habían vuelto a Jerusalén, la ciudad no tenía murallas y quien la defendiera. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Otro ejemplo bastante interesante también lo tenemos en Daniel. Daniel, otro hombre que era, ya lo vimos anteriormente, en estos días estuvimos estudiando, lo nombraron mucho, ¿cierto? Pero también Daniel es otro ejemplo de esa oración y de ese ayuno en intercesión por el pueblo de Dios, por el pueblo de Dios. Daniel también tenía esta pesada carga, ¿sí? Aunque Daniel estaba en el exilio, Daniel sabía cuál era la situación espiritual y la condición por la cual el pueblo de Israel estaba pasando en aquel entonces. Por eso es que dice la palabra de Dios en Daniel, aunque ahí está hablando, dice, él está confesando el pecado suyo y el pecado de su pueblo, y es ahí donde él recibe una gran revelación de parte de Dios. Él dice en Daniel 9:3, así que dirigí mis ruegos al Señor, Dios, en oración y ayuno. También me puse ropa de telas ásperas y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Fíjense qué interesante esto que estamos viendo hoy. Uno de los propósitos del ayuno, entonces, debe ser en el cristiano el anhelo de que la gran comisión, que el mensaje del evangelio de salvación siga creciendo, se siga expandiendo y que Dios pueda seguir sosteniendo a aquellos que han tomado la decisión y el arado de servir al Señor. Yo pregunto cuántas veces nos hemos sentado y hemos ayunado por aquellos que nos presiden en la fe, aquellos que nos dirigen, para que Dios les dé sabiduría, fortaleza, para que puedan permanecer a pesar de las situaciones difíciles. Debería ser entonces
un anhelo también de nuestro corazón. Entonces, por eso quería sentarme en este propósito, el propósito de la obra de Dios, de ayunar por la obra de Dios, de que Dios envíe, que Dios dé recursos, ¿sí? Yo pienso hoy que la iglesia latina hoy está en una comodidad bastante grande, porque realmente cuando miramos leyendo lo que muchas veces esta página publica, ¿cierto? Es increíble ver que hay muchos cristianos, hay muchos pastores que son perseguidos, hay muchos pastores que pasan por verdadera necesidad, la cual necesitan y de seguro en algún momento, como decía ahí, en algún momento de sus vidas pasa ese sentimiento de querer dejar la obra del Señor por distintos tipos de frustraciones. Y es ahí donde nosotros, los hijos de Dios, con ayuno y oración, debemos interceder delante de Dios para que Él siga enviando obreros a su mies, siga sosteniendo a esos obreros y que la expansión y de la gran comisión sea un hecho en el mundo entero y más almas puedan llegar al Señor, ¿cierto? A veces ayunamos y oramos solamente por la camioneta nueva, por el auto nuevo, por un salario mejor, y nos olvidamos que nuestro propósito realmente es espiritual, es espiritual. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es el propósito del ayuno, dice, para atender a las necesidades de otros. Y volvemos al mismo punto, atender las necesidades de otros. Y ahí habla un poquitito de Isaías, ¿cierto? El verdadero ayuno, el verdadero propósito, el ayuno que realmente a Dios le agrada, ¿cierto? Y cuando leemos esto, yo lo leía otra vez, hoy repasaba realmente cuál es el verdadero ayuno. ¿Qué es lo que realmente al Señor es el ayuno que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que debemos hacer realmente cuando estamos en ayuno? ¿Qué es lo que buscamos realmente cuando estamos en ayuno? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué es lo que yo busco cuando estoy haciendo el ayuno? ¿Glorificar a Dios? ¿Satisfacer una necesidad personal? ¿O realmente que la gloria de Dios sea manifiesta en todas las áreas de nuestra vida? Y en Isaías 58, del 1 en adelante, dice, Dios hace un énfasis en ayunar con un propósito. Y ese propósito es atender, aquí dice satisfacer o atender las necesidades del otro. ¿Mm? Es más bien entender que el verdadero ayuno del cual nos habla Isaías 58, el ayuno que le agrada realmente a Dios es hacer lo que es justo y hacer lo que es recto delante del Señor. Delante del Señor. Isaías 58 nos habla un poquitito y nos dice la palabra del Señor. Dice, clama voz en cuello, no te detengas, solo lo voy a leer, no me voy a detener mucho porque seguramente vamos a profundizar en esto en estos días que nos quedan del ayuno, solo lo voy a leer para que vaya el Señor calentando nuestro corazón al respecto. Dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a los pueblos su rebelión, estoy en Isaías 58, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente, y eso es lo que dice, que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto.
¿No es este el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor. Dice, ese es el ayuno que yo escogí, que te des latigazo, que aflijas tu alma, que inclines tu cabeza, que pongas ceniza, ¿verdad? Que hagas cama y ese es el ayuno que yo escogí, dice el Señor en Isaías 55. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, que dejes ir a los quebrantados y que rompas tu yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás al Señor, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Impresionante lo que la palabra de Dios nos dice. Que otro de los propósitos del ayuno entonces es atender también a las necesidades del otro. No es de darse latigazo. Creo que ayer don Vicente nos hablaba un poquitito acerca de los dos tipos cuando hablaba acerca del fariseo y del publicano. Dice, no es que sufras durante el ayuno, ¿cierto? No ese es el ayuno que yo escogí, sino que hagas justicia, que des tu pan al hambriento, que atiendas a las necesidades de otros. El verdadero ayuno entonces es hacer lo que es justo, lo que es justo y lo que es recto delante de Dios. Ese es el verdadero ayuno. El Señor les dijo entonces en el versículo 3, porque ayunáis muchas veces, y esto es una verdad que muchas veces nos pasa a nosotros mismos. Ayunamos solamente para complacernos a nosotros mismos. Cuando el ayuno verdadero, cuando el ayuno que le agrada a Dios es atender a las necesidades de otros y hacer lo justo y recto delante de Dios. Querido hijo de Dios, esto es lo que quería compartirles, el tema que sigue, ¿cierto? En este octavo día del ayuno. Quiero invitarte entonces a que oremos, que le demos gracias al Señor en este tiempo para entonces ir terminando. Amado Señor, en este tiempo queremos venir ante tu presencia, Señor. Y decirte, aquí está nuestro corazón, aquí está todo nuestro ser. Queremos pedirte que tomes nuestra vida, Señor, en este tiempo. Y decirte, Señor, ayúdanos entonces a que uno de los propósitos de este ayuno, Señor, sea aportar con nuestro grano de arena espiritual a la obra tuya en el mundo, Señor. Veíamos estas estadísticas, veíamos, Señor, lo que muchos de tus hijos, de tus siervos, pasan, Señor, en sus vidas. Porque la obra no es fácil. Por algo tú decías, Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su.
Seguro, Señor, muchos siervos tuyos hoy en el mundo están pasando necesidad, muchos de ellos persecuciones, muchos de ellos injusticias, algunos, Señor, con situaciones de crisis familiares, muchos de ellos quizás en la soledad, lejos de sus hogares, de sus familias, y necesitan el apoyo espiritual. Aunque no los conozcamos, Señor, hoy queremos orar por todos ellos. Decirte, este ayuno que estamos haciendo, sí, lo hacemos también para santificación, lo hacemos también para perdón, para arrepentimiento, pero también, Señor, para que oigas nuestro clamor y con tu Santo Espíritu puedas llevar fortaleza, fuerza, puedas llevar, Señor, ánimo, puedas llevar sanidad, restauración a aquellos siervos tuyos que quizás hoy están lejos de sus hogares, de sus familias, que en algún momento pensaron, Señor, en tirar la toalla, en dejar el arado. Por ello te oramos, Señor, por ellos. Bendícelos, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Ayúdalos, bendito Dios. Sea tu Santo Espíritu levantándolos, Señor. Mostrándoles, Señor, que vale la pena luchar hasta el final. Para que ellos también puedan ver el fruto de la labor de sus manos. Que algunos, Señor, tienen un terreno muy difícil por arar. Porque no todas las culturas son iguales y no todos los pueblos son iguales. Pero aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por ellos, Señor, te oramos. Por ellos, Señor, clamamos en esta tarde. Oramos, Señor, oramos también por nuestros pastores que nos presiden a nivel mundial en esta organización, en esta iglesia, en tu amor y misericordia, permitiste iluminarnos centro. Que cada pastor en el mundo, Señor, sea tu bendición sobre su vida, sobre cada director nacional, sea también, Señor, sobre cada misionero, sobre cada director paulino, director de célula, todo aquel que está en la obra. A ellos también dale tu fortaleza, dale tu fuerza. Permítenos ayunar como a ti te gusta, Señor. Es este el ayuno que yo elegí, dice Isaías, que aflijas tu alma, que pongas cama de silicio, que te eches ceniza. A eso llamarás ayuno santo y agradable al Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice tu palabra. Suelte las cargas de opresión. Que dejes que compartas tu pan con el hambriento. Y ayudes al necesitado. Ese es el ayuno que yo escogí. Que no te escondas de tu hermano que necesita, sino aquel que esté desnudo, dale abrigo. Dale ayuda. Ese es el verdadero ayuno de Dios. Que hagas lo recto y lo justo delante de Dios. Que no ayunes para satisfacer solamente tus necesidades. Permítenos ayunar como a ti te agrada, Señor. Permítenos hacer lo que es recto y lo que es justo delante de ti. Esa es nuestra oración en este día. Gracias por estos 8 días. Gracias por lo que queda del ayuno, Señor. Sigue manifestando tu obra. Sigue haciendo tu trato de amor en nuestra vida, en cada uno de nosotros, Señor. Para que tu gloria sea la que resplandezca en cada uno de los que hoy estamos aquí. Bendícenos, Señor. Guárdanos de todo mal, por amor a tu nombre. Sea tu luz, protección, tu eterno cuidado sobre nuestra vida. Esta oración la hemos hecho, la hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tiene toda autoridad en los cielos
la tierra y debajo de la tierra. En el precioso nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, familia. Amén. Bueno, Amén. buenas, ahí está. Voy a dejar de compartir para que nos saludemos. Entonces, mi esposa va a Amén. quitar los micrófonos. Amén. Amén y amén. Así es, familia. Entonces, recordarle, mañana a las 18 horas nos volvemos a encontrar en compañía de